Bueno, el tema de la semana 4 era estrategia de layout, así que vamos a ir en orden, vamos a revisar primero este tema y luego bueno, pasaremos a revisar lo correspondiente a la semana 5. Yo les había pedido que ustedes hicieran algunas preguntas con la finalidad de que pudiera de alguna manera presionarlos a revisar el contenido y también para que ustedes puedan eh, despejar o plantear algunas dudas con respecto al material, ¿no? Eh, bueno, aquí tenemos la distribución de los temas, que básicamente son tres. Una breve introducción, la importancia estratégica y los tipos de layout. Lo que hay que entender aquí es que cuando hablamos de layout nos referimos a la distribución del área donde se va a llevar a cabo las operaciones, en el caso de servicios, o la producción, ¿no? En el caso de fabricación de bienes. Bueno, en esta presentación tenemos la importancia estratégica de las decisiones de layout. Eh, Básicamente, la importancia está centrada en la eficiencia que deberíamos buscar en el sistema productivo a largo plazo, ¿no? Es decir, la estrategia de layout debería centrarse en ubicar de la mejor manera posible los recursos, los bienes, la materia prima, la infraestructura, con la finalidad de que eh, el sistema de producción pueda ser lo más eficiente posible. Eso es de manera resumida la importancia estratégica, ¿no? Entonces, si ganamos eficiencia, pues vamos a ganar también un ahorro probablemente significativo en costos y una reducción de tiempos también, ¿no? Esto es bueno, en esta presentación tenemos lo que buscamos con el diseño de los layouts. El diseño del layout se refiere a la manera como deberíamos distribuir eh, la ubicación, ¿no?, física de los recursos, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos con este diseño, con esta distribución, ¿no?, dentro del sistema productivo? Una mayor utilización del espacio, del equipo y las personas, es decir, poder aprovechar mejor esos recursos, eh, mejorar el flujo de información, materiales y personas. Esto se refiere a que, digamos, evitar hacer un recorrido tal vez muy tedioso o muy largo dentro del ambiente de producción, incluyendo el flujo de la información. Eh, Mejora de la moral y seguridad de las condiciones de trabajo de los empleados. Si bien es cierto, podríamos decir inicialmente que eso no se relaciona directamente a la producción. El hecho de que los trabajadores se encuentren motivados y trabajen en un lugar seguro eh, es importante también para el sistema de producción. Eh, si lo orientamos más que todo a temas de servicios, la mejora en la interacción con el cliente también podría ser un objetivo, ¿no? Como en el caso de empresas educativas o empresas que brindan servicios de salud, entre otras, ¿no? Y algo que también se busca mucho en el diseño de estos layouts es la flexibilidad, ¿no? Es decir, que si en algún momento cambian las condiciones del negocio, cambian las condiciones de la demanda, la empresa se pueda adaptar rápidamente y puedan hacer una redistribución de los recursos, del espacio. Y bueno, ahora vamos a pasar a los tipos de layout. Esto sería como eh, algo así como las diferentes formas que tenemos para hacer una distribución. Entonces aquí lo que deberíamos ir pensando es de todos los tipos de layout que o que se encuentran en esta presentación, cuál de ellos podría ser adecuado para la organización que estamos eh, estudiando. Vamos a ir viendo un poco los tipos de layout. Ok, creo que alguien activó el micrófono por ahí. No hay ningún problema si activan el micrófono, pero
Bueno, si es que tienen alguna consulta puntual lo pueden hacer. Después evitemos tener el micrófono activado para evitar el ruido, ¿sí? Bien, esta parte es sobre algunas condiciones que deberíamos tener para un buen layout. ¿Sí? A ver, alguien pidió... ¿Alguien desea participar? Disculpe, No, no, disculpe, fue un error. Ah, ok. Ahora no sé cómo cerrar esto. A ver. Ya, supongo que es con esto. Ya, a ver. Bueno, esto es que debe determinar un buen layout. Esto es un poco serían como los puntos a considerar para tener un buen diseño de la distribución del ambiente de producción, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en primer lugar, el equipo de manejo de materiales, ¿no? Deberíamos tener bien claro qué equipos, con qué materiales deberíamos contar. En segundo lugar, tenemos la capacidad y el espacio, es decir, de qué espacio disponemos para poder hacer la distribución en ese lugar. Esto es algo así como tener un departamento, una casa vacía y luego a partir de esa estructura pensar cómo podemos aprovechar mejor el espacio. Tenemos también aspectos de entorno y estética. Eh, con eso queremos, o se plantea aquí en la IO, que no solamente es necesario tener los materiales, tenerle el espacio, sino también tener un entorno agradable para poder trabajar, ¿no? Un entorno adecuado, con flujos de aire, en algunos casos que se elimine el ruido, ¿no? O sea, tener ambientes tal vez cerrados para una mejor concentración, en el caso de empresas tal vez de servicios, ¿no? Espacios separados. Hay otro punto también relevante que está relacionado con los flujos de información. Los flujos de información se refiere a cómo es que se va a transmitir la información entre las personas, cómo se va a llevar a cabo la comunicación entre las personas. Eh, Esto podría, por ejemplo, ser útil para la distribución de oficinas en un ambiente de trabajo, ¿no? Se entiende que si un área se va a comunicar de manera frecuente con otra, o una persona o un trabajador requiere comunicarse de manera frecuente con otra, entonces podríamos ubicarnos en espacios contiguos, ¿no? Para que se facilite la comunicación entre ellos. Bueno, aquí nos estamos refiriendo a flujos de información físicos, ¿no? Porque también podríamos utilizar o sea, correo electrónico, chat o algún otro tipo de tecnología. Y los costes de movimiento se refiere a cuánto nos va a costar trasladar un material de un lugar a otro. Entonces aquí la idea es que ese traslado sea el menor posible, ¿no? Con la finalidad de reducir los tiempos y los costos en la distribución. Bueno, entonces, aquí teníamos los diferentes tipos de layout. Lo que vamos a ver es cada uno de ellos para que más o menos tengamos una idea de cómo es que estos se distribuyen, ¿no? Cómo se distribuyen los materiales, o la ubicación de los materiales, de las personas y del espacio. Bueno, el primero es el layout de oficinas. O sea, imaginemos un ambiente, tal vez, no sé, una empresa de consultoría en donde tenemos un conjunto de oficinas distribuidas en un espacio, ¿no? Para brindar algún tipo de servicio. Entonces, aquí el objetivo principal es que podamos hacer una optimización de los flujos de información, es decir, de la comunicación física entre las personas que se encuentran dentro de las oficinas. Ok, entonces, aquí tenemos algunas pautas generales. Bueno, estas pautas pueden variar dependiendo de las normativas que tenga cada país o de las buenas prácticas para la mejor distribución de los espacios. Pero aquí tenemos un ejemplo que podemos tomar, ¿no? Por decir, aquí dice en pautas generales, se considera como adecuado
tener un espacio de 9 metros cuadrados por persona, incluyendo los pasillos. En el caso de los altos ejecutivos, 37 metros cuadrados. Y si es una sala de conferencias, no sé, podría ser un auditorio, 2,3 metros cuadrados por persona. Estos valores nos permitirían, por ejemplo, determinar qué cantidad de área o de metros cuadrados se requiere para poder hacer la distribución de las oficinas, ¿no? Como les decía, esto no es una regla universal, esto puede cambiar de acuerdo a la normativa local o a la normativa nacional o a las buenas prácticas, pero nos puede ayudar un poco para entender cómo se podría hacer la distribución a nivel de oficinas. Lo que tenemos a continuación es una herramienta que podríamos utilizar justamente para poder determinar cómo vamos a distribuir en cuanto a su ubicación las oficinas, ¿no? Esta herramienta nos permite establecer las relaciones entre las diferentes áreas o personas, trabajadores, empleados dentro de la organización, ¿no? Incluyendo las jefaturas. Entonces, en la figura ustedes pueden apreciar en la parte central tenemos 9 áreas o 9 puestos de trabajo, empezando por el presidente, ¿no? Que aparece como el número 1, luego el director responsable de tecnología y así hasta el puesto 9, que es almacén, o el área 9, que es almacén. Entonces, lo que nos permite esta herramienta es poder establecer las relaciones entre cada uno de las áreas de la organización o de las áreas que van a tener, claro, esta oficina, ¿no? Perdón. Entonces, voy a tratar de activar el puntero, a ver si se puede ver así. No sé si pueden visualizar el puntero para poder explicarlo mejor. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, aquí el presidente que está en primer lugar. Vamos a analizar dos puestos de trabajo. Por ejemplo, presidente con directivo responsable de tecnología. Entonces, ¿cómo leemos este gráfico? Diríamos, este es el presidente, el número 1, el número 2 es el director responsable de tecnología, y luego la relación que se establece se encontraría en este rombo que está aquí, ¿no? Que sería la letra O. Hacia la derecha tenemos una leyenda en donde podemos revisar cada uno de las letras y qué significa o qué representa. Por ejemplo, la letra O dice aquí, en cuanto a la cercanía, representa una conformidad, ¿no? O sea, como que si se ubican de manera cercana, estaría bien, no habría ningún problema. Si analizamos, por ejemplo, presidente con zona de ingenieros, que es el área 3, entonces la manera de leerlo sería la unión de estas dos áreas, ¿no? Que estaría representado por esta ubicación, ¿no? Diríamos presidente y zona de ingenieros, ¿dónde confluyen? Confluyen en este rombo de aquí. ¿Qué tendría la letra N? ¿No? Si revisamos la letra N, la N significa no importante. No importante quiere decir que no es indispensable que la ubicación de la oficina del presidente se encuentre cerca a la ubicación de la zona de ingeniero. Y así de esa manera podríamos leer cada uno de las relaciones de cercanía en el gráfico de relación. Podríamos ubicar, por ejemplo, eh, alguna relación que sea no deseable, ¿no? Por decir, la que tenga una X. Por ejemplo, aquí tenemos una X, ¿no? Esta X que une el, el área 5 con el área 6, entrada a la oficina con archivos centrales. ¿Qué me está diciendo el gráfico? Que no debería ubicar la entrada o el archivo central, no debería colocarlo cerca a la entrada a la oficina.
Y esto tiene sentido sobre todo por razones de seguridad, ¿no? No es recomendable que el área de archivos principal de la organización se encuentre justo a la entrada, ¿no? Porque se podría ser víctima tal vez de algún robo de información clave o importante. También tenemos, por ejemplo, ¿no? Con respecto a esta X de no deseable, tenemos aquí otra relación, entrada a la oficina, el número 5, con el número 9, que es almacén, ¿no? Aquí podríamos ver también que la relación nos indica que el área de almacén no debería estar cerca de la entrada de oficina, ¿no? Y esa es la manera como podríamos analizar este gráfico. Revisando un poco las leyendas, bueno, tendríamos, bueno, estas leyendas, ojo, pueden cambiar, cada uno puede establecer su propia codificación, pero bueno, también podríamos utilizar la que tenemos aquí en el ejemplo. La primera, que va con el valor A, dice absolutamente necesario. Si es absolutamente necesaria, quiere decir que para el diseño del layout sí o sí deberían estar cerca o contiguas, ¿no? La E indica especialmente importante, es decir, en cuanto a la rigurosidad, es menor al anterior, ¿no? A la de absolutamente necesario. Luego tenemos importante con la letra I, que tendría un nivel menor de rigurosidad que con respecto al punto anterior, a la letra E. Luego tendríamos normal o correcto, que también tendría un nivel inferior en cuanto a la obligatoriedad de la cercanía entre las áreas. Y luego tendríamos no importante, o sea que es irrelevante si va cerca o no. Así que ahí podríamos tomar la decisión de colocarlo cerca o no colocarlo cerca, daría igual. Y la X representaría no deseable, es decir, que por ningún motivo las áreas deberían estar cerca, ¿no? Y esa sería la manera como entenderíamos este gráfico de relación. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta o alguna pregunta. Si no, continuamos. Ok. Bueno, en esta diapositiva tenemos un caso. Recordemos que en cuanto a la distribución del layout de oficina, está más orientado a empresas de servicios, no tanto a fábricas. Así que en este caso tenemos las oficinas de Ernst & Young en Lima, es una empresa de auditoría y consultoría. Bueno, aquí en estas oficinas, el objetivo en este caso de esta empresa de consultoría, es que los espacios, las oficinas, se utilicen lo menos posible, ¿no? Es decir, se facilita a sus trabajadores que puedan trabajar en los mismos clientes, en las oficinas de los mismos clientes o desde sus casas de ser posible. O sea, no hay una obligatoriedad para estar permanentemente en oficinas, salvo que esto sea necesario, ¿no? Como lo que está ocurriendo hoy en día y con respecto al teletrabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que funcionan estas oficinas, ¿no? Para que uno pueda acceder a las oficinas, bueno, si hay un espacio vacío lo puede tomar, o en su defecto puede solicitar el espacio si tuviera una alta demanda, digamos, de uso de oficinas, bueno, poder solicitar el espacio con anticipación para que lo pueda usar, algo así como alquilar el espacio. Esto implicaría pues implementar un sistema de reservas. No todas las oficinas de Ernst & Young cuentan con estos sistemas de reservas, pero algunas de ellas sí, ¿no? En donde el consultor, cuando lo requiera, puede reservar una ubicación, una oficina y poder realizar su trabajo ahí. Entonces especifica el día que va a ir, especifica las horas y de esa manera se realiza la reserva como si alquilara cualquier espacio, ¿no? O como si inclusive pudiera hacer una reserva en algún restaurante por una determinada cantidad de horas. El objetivo aquí es que
la empresa pueda tener las oficinas disponibles, ¿no? Y la menor cantidad de empleados dentro de esta.